Examen de ciudadanía estadounidense en español. ¿Cuántos senadores tiene cada estado? 2. ¿Cuál es el tribunal más alto en Estados Unidos? Corte Suprema. ¿Qué guerra lucharon los americanos para ganar la independencia de Gran Bretaña? Revolución Americana. ¿Por qué la bandera tiene 50 estrellas? Porque hay una estrella por cada estado. Hay 3 ramas del gobierno. ¿Por qué? Separación de poderes. ¿Por qué los representantes estadounidenses sirven por plazos más cortos que los senadores estadounidenses? Para seguir más de cerca la opinión pública. ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia? Establece que todas las personas son creadas iguales. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? Territorio de Luisiana. ¿De qué rama de gobierno está a cargo el presidente de Estados Unidos? Poder Ejecutivo. ¿Por qué participó Estados Unidos en la Guerra de Corea? Para detener la expansión del comunismo. Mencione una razón por la que los americanos hayan declarado la independencia de Gran Bretaña. Impuestos altos. ¿Qué protege la Carta de Derechos? Los derechos básicos de las personas que viven en Estados Unidos. ¿Cuál es una manera en que los estadounidenses pueden servir a su país? Votar. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente de Estados Unidos. Mencione una guerra librada por Estados Unidos en los años 1900. Primera Guerra Mundial. Hubo 13 estados originales. Mencione 5. Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur. ¿Cuánto dura el término de un miembro de la Cámara de Representantes? 2 años. ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? Liberó a los esclavos.
Abraham Lincoln es famoso por muchas razones. Mencione una. Liberó a los esclavos. Proclamación de emancipación. También puede responder correctamente a esta pregunta simplemente diciendo liberó a los esclavos. ¿Qué documento fundador dijo que las colonias americanas estaban libres de Gran Bretaña? Declaración de Independencia. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente de Estados Unidos. ¿Qué guerra de Estados Unidos puso fin a la esclavitud? La Guerra Civil. ¿Por qué cada estado tiene 2 senadores? Representación igualitaria para estados pequeños. Mencione a una líder del movimiento por los derechos de las mujeres en los años 1800. Susan B. Anthony. ¿Cuáles son las 2 partes del Congreso de Estados Unidos? Senado y Cámara de Representantes. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Segunda Guerra Mundial? Los japoneses atacaron Pearl Harbor. La Constitución de Estados Unidos comienza con las palabras "Nosotros el pueblo". ¿Qué significa nosotros el pueblo? Autogobierno. ¿Por qué eran importantes los documentos federalistas? Ayudaron a la gente a entender la Constitución de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial? Debido a que Alemania atacó buques civiles estadounidenses. ¿Qué es el Día de los Veteranos? Un día festivo para honrar a las personas en el ejército de Estados Unidos. ¿Quién es el comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos? El presidente de Estados Unidos. ¿Quién elige a los miembros de la Cámara de Representantes? Los ciudadanos de su distrito congresional. ¿Cuándo todos los hombres obtuvieron el derecho a votar? Después de la Guerra Civil. George Washington es famoso por muchas razones. Mencione una. Padre de nuestro país. Hay 4 enmiendas a la Constitución de Estados Unidos sobre quién puede votar. Describa una de ellas.
Ciudadanos de 18 años o más pueden votar. ¿A qué le mostramos lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Estados Unidos. ¿Cómo se hacen los cambios a la Constitución de Estados Unidos? Enmiendas. ¿Cuánto dura un término de un senador de Estados Unidos? 6 años. Thomas Jefferson es famoso por muchas razones. Mencione una. Autor de la Declaración de Independencia. La Revolución Americana tuvo muchos acontecimientos importantes. Mencione uno. Declaración de Independencia. ¿Por qué es importante el colegio electoral? Decide quién es electo presidente. ¿Quién es uno de los senadores de su estado? La respuesta a esta pregunta depende de dónde viva. Algunos estados tienen más representantes que otros. ¿Por qué? Porque tienen más gente. ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? 4 de julio de 1776. ¿A quién representa un miembro de la Cámara de Representantes? A las personas de su distrito. Alexander Hamilton es famoso por muchas razones. Mencione una. Uno de los autores de los documentos federalistas. ¿Cuánto tiempo sirven los jueces de la Corte Suprema? De por vida. Es importante que todos los hombres de 18 a 25 años se registren en el servicio selectivo. Nombre una razón para ello. Es requerido por la ley. ¿Cuántos senadores de Estados Unidos hay? 100. Benjamin Franklin es famoso por muchas razones. Mencione una. Fue diplomático de Estados Unidos. ¿Cuál es el propósito de la 10ª enmienda? Establece que los poderes no otorgados al gobierno federal pertenecen a los estados o al pueblo. ¿Cuántos jueces de la Corte Suprema se necesitan generalmente para decidir un caso? 5. Muchos documentos influyeron en la Constitución de Estados Unidos.
Nombre 1. Declaración de Independencia. ¿Cuándo comenzó la Gran Depresión? Con la caída de la bolsa de 1929. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. ¿Quién fue presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. ¿Quién firma proyectos de ley para que se conviertan en leyes? El presidente de Estados Unidos. Nombre las 3 ramas del gobierno. Legislativa, ejecutiva y judicial. El presidente de Estados Unidos solo puede cumplir 2 términos. ¿Por qué? Debido a la 22ª enmienda. Mencione un poder que sea solo del gobierno federal. Imprimir papel moneda. Nombre 2 promesas que los nuevos ciudadanos hacen en el juramento de lealtad. Defender la Constitución de Estados Unidos. Obedecer las leyes de Estados Unidos. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución de Estados Unidos. ¿Cuándo obtuvieron todas las mujeres el derecho a votar? Después de la Primera Guerra Mundial. ¿A quiénes representa un senador estadounidense? A las personas de su estado. ¿Por qué la bandera tiene 13 franjas? Porque había 13 colonias originales. Los jueces de la Corte Suprema sirven de por vida. ¿Por qué? Para ser independientes de la política. ¿Cuáles son 2 ejemplos de participación cívica en Estados Unidos? Votar. Unirse a un partido político. La guerra civil tuvo muchos acontecimientos importantes. Mencione uno. Proclamación de emancipación. Mencione un poder que sea solo de los estados. Proporcionar enseñanza y educación. ¿Quién nombra a los jueces federales? El presidente de Estados Unidos.
Mencione un ejemplo de innovación estadounidense. Avión. ¿Qué es el Día de la Independencia? El aniversario del país. Las palabras vida, libertad y la búsqueda de la felicidad están en ¿qué documento fundador? Declaración de Independencia. ¿Cuál es el Estado de Derecho? Todas las personas deben seguir la ley. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era una de las principales preocupaciones de Estados Unidos? Comunismo. ¿Quién puede votar en las elecciones federales, postularse para un cargo electivo y servir en un jurado en Estados Unidos? Ciudadanos. Los colonos vinieron a América por muchas razones. Mencione una. Libertad. Nombre un conflicto militar de Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Guerra global contra el terrorismo. James Madison es famoso por muchas razones. Mencione una. Padre de la Constitución. ¿Cuáles son dos posiciones a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura. Secretario de Educación. Mencione una guerra librada por Estados Unidos en los años 1800. Guerra civil. ¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos? Capitalismo. Nombre un poder del presidente. Firma proyectos de ley. Nombre una cosa que hace la Constitución de Estados Unidos. Establece el gobierno. Nombre 3 días festivos nacionales de Estados Unidos. Día de la Independencia. Día del Trabajo. Día de Acción de Gracias. ¿Qué es el Día de la Recordación? Un día en el que se honra a los soldados que murieron en el servicio militar. ¿Cuál es una parte del Poder Judicial? Corte Suprema. ¿Cuáles son 3 derechos de todas las personas que viven en Estados Unidos?
Libertad de expresión. Libertad de palabra. Libertad de religión. ¿Qué enmienda de la Constitución establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas de los Estados Unidos? 14ª enmienda. ¿Qué documento fundacional fue escrito en 1787? La Constitución de Estados Unidos. ¿Quién elige a los senadores de Estados Unidos? Los ciudadanos de su estado. ¿Qué hace el Poder Judicial? Revisa las leyes. ¿Por qué participó Estados Unidos en la Guerra del Golfo Pérsico? Para forzar al ejército iraquí a salir de Kuwait. ¿Qué fue la Gran Depresión? La recesión económica más larga de la historia moderna. ¿Cómo pueden las personas convertirse en ciudadanos de Estados Unidos? Naturalización. Nombre la Guerra de Estados Unidos entre el norte y el sur. La Guerra Civil. ¿Quién vivía en América antes de que llegaran los europeos? Indios americanos. El Poder Ejecutivo tiene muchas partes. Nombre una. Presidente de Estados Unidos. ¿Cuál es la capital de su estado? La respuesta correcta a esta pregunta depende de dónde viva. ¿Qué hizo el movimiento por los derechos civiles? Luchar para poner fin a la discriminación racial. Dwight Eisenhower es famoso por muchas razones. Mencione una. General durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la forma de gobierno de Estados Unidos? República. ¿Por cuántos años es electo el presidente de Estados Unidos? 4 años. ¿Cuántos miembros con derecho al voto hay en la Cámara de Representantes? 435. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Las respuestas variarán. ¿Qué acontecimiento importante ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos?
Terroristas atacaron a Estados Unidos. Nombre dos ideas importantes de la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos. Igualdad, libertad. Mencione una tribu de indios estadounidenses en Estados Unidos. Cherokee. ¿Qué grupo de personas fueron tomadas y vendidas como esclavos? Africanos. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Washington, D.C. Nombre un poder del Congreso de Estados Unidos. Redacta leyes. El primer lema de la nación fue E pluribus unum. ¿Qué significa eso? De muchos, uno. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente de Estados Unidos. Martin Luther King Jr. es famoso por muchas razones. Mencione una. Luchó por los derechos civiles. ¿Por qué Estados Unidos participó en la guerra de Vietnam? Para detener la expansión del comunismo. ¿Cuántos asientos judiciales hay en la Corte Suprema? 9. ¿Por qué es importante pagar impuestos federales? Requerido por la ley. ¿Quién fue el principal rival de Estados Unidos durante la Guerra Fría? Unión Soviética. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. Los documentos federalistas apoyaron la aprobación de la Constitución de Estados Unidos. Mencione a uno de los escritores. James Madison. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución de Estados Unidos? 27. ¿Qué parte del gobierno federal escribe las leyes? Congreso de Estados Unidos. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Puerto de Nueva York. También puede responder a esta pregunta diciendo solo Nueva York. ¿Quién es actualmente el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos? John Roberts.
Dé el nombre de su representante en Estados Unidos. Las respuestas variarán. ¿Cómo se llama el actual presidente de Estados Unidos? Donald Trump. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de Estados Unidos? J.D. Vance. ¿Cuál es el nombre del presidente de la Cámara de Representantes en este momento? Mike Johnson. Ahora, antes de terminar esta lección, por favor responda la siguiente pregunta. ¿Quién elige a los miembros de la Cámara de Representantes? ¿Quién elige a los miembros de la Cámara de Representantes? Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. Gracias.